muchas vidas se han perdido por causa de los accidentes de tránsito en distintas partes del mundo. En Perú existe una carretera, llamada Carretera Central, que une a las ciudades de Lima y Huancayo. La carretera está ubicada a 3.300 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con 12 curvas abiertas y 25 curvas muy cerradas, ubicadas al borde de profundos abismos a los cuales no se puede acceder. Cuenta la historia que en el invierno de 1999 un bus repleto de pasajeros transitaba por aquella carretera, eran las 3 de la madrugada y la carretera estaba totalmente oscura, solo se podía ver gracias a los faros del bus. Todas las personas a bordo dormían plácidamente, esperando llegar a su destino a la mañana siguiente. El chofer manejaba con cuidado. Cuando estaba por entrar al tramo más peligroso decidió detener el bus y bajar para miccionar. Un frío muy seco estaba haciendo afuera. Todos dormían dentro del bus, excepto una persona. El conductor regresó al bus y puso el motor en marcha. Ya entrando en el tramo más peligroso de la carretera, el mochilero que estaba despierto olvidó contar la mercancía que llevaba en la mochila. Por si alguno no sabe qué es un mochilero, es aquella persona que viaja por distintas ciudades, repartiendo droga que lleva dentro de su mochila. Su oficio es ilegal, y si es atrapado podría pasar el resto de su vida en la cárcel. El mochilero debía contar su mercancía de forma sigilosa para que nadie se entere, ya que no había tiempo de contarla al llegar, porque el cliente lo había solicitado cuanto antes. El mochilero cogió sigilosamente su mochila y comenzó a contabilizar cada paquete de droga. El conductor entró en una curva muy estrecha y el bus se inclinó un poco, lo suficiente para que al mochilero se le caigan todos los paquetes al suelo. Lo que él no sabía era que un policía encubierto lo había estado siguiendo, estaba al fondo del bus, y que al ver las pruebas que lo condenaban, de inmediato se puso de pie para arrestar al mochilero. Este se dio cuenta de inmediato y corrió hasta la cabina donde se hallaba el chofer. Cerró la puerta tras de sí, sacó una navaja y trató de reducir al conductor. Este no se dejó porque dijo que estaban en la subida más inclinada de todo el tramo, así que sí se detenían. El bus no contaba con la fuerza suficiente para volver a arrancar y esto ocasionaría un accidente si algún otro bus viene detrás. El policía estaba tras la puerta que los separaba del conductor y el resto de los pasajeros, así que al tratar de abrirla disparó con su arma a la cerradura. Esto despertó de inmediato a todos los pasajeros. Luego de lograr abrirla, el mochilero se veía acorralado, siendo apuntado con el arma del policía. Entonces decidió abrir la puerta principal del bus y saltar. Preferiría caer y lastimarse un poco, que pasar el resto de sus días en prisión. Así que se arrojó lo más despacio que pudo, ya que el bus seguía en marcha. Para su mala suerte saltó frente a una roca, y cayó de cabeza sobre ella. Se pudo oír cómo su cabeza estallaba y se destrozaba como si fuera una nuez. Luego su cuerpo siguió rodando decapitado, hasta caer en el profundo e infinito abismo del costado de la carretera. Cuando el bus llegó a su destino, el policía contó lo sucedido a sus compañeros, y se levantó una investigación para hallar el cuerpo del mochilero. Muchas patrullas y una ambulancia fueron hasta el lugar donde había caído, y hallaron una escena espantosa. Sobre la roca que había caído el mochilero encontraron restos cerebrales, trozos de cráneo y mucha sangre ya congelada por el frío que hacía la hora que había muerto. También hallaron restos desgarrados de la ropa del mochilero, y un rastro seco de sangre que iba desde la roca hasta perderse en el fondo del abismo oscuro. No intentaron descender por el abismo, ya que era demasiado peligroso para hacerlo. Todo lo que caía allí jamás era recuperado. El caso fue cerrado días más tarde, al confirmar la muerte del mochilero y la incautación de los paquetes de droga que llevaba en el bus. Semanas después del suceso, muchos conductores reportaban avistamientos de un hombre en la carretera central. Afirmaban que mientras atravesaban aquel tramo por el cual el mochilero había muerto, vieron a un hombre parado a un lado de la carretera casi al borde del abismo. El hombre se agarraba la cabeza, como si le estuviera doliendo, tenía la mirada hacia el suelo y solo se quedaba quieto mientras los buses pasaban de largo en medio de la oscuridad. La mayoría de conductores decían que tal vez era parte del cansancio que tenían por manejar en la madrugada. Pero lo perturbador apenas comienza.
meses más tarde, en total se registraron 21 accidentes producidos en aquel tramo. 17 de ellos terminaron en tragedia, los buses se iban hacia el abismo misteriosamente y nunca más eran hallados. 4 accidentes solo sufrieron la volcadura de sus vehículos. Algunos sobrevivientes dijeron que tras ver a aquel hombre con una mochila parado a un lado de la carretera, un sueño muy pesado los tomaba por sorpresa, y que de no ser porque estaban acompañados por un copiloto no habrían sobrevivido. Todos afirman lo mismo, que vieron a un hombre cargando una mochila parado a un lado de la carretera cerca del abismo. 5 años después del accidente del mochilero, Juan iba con su esposa hacia la ciudad de Lima y tenía que atravesar por aquella carretera. Eran las 2 de la madrugada y ambos iban en su camioneta con una velocidad bastante prudente. Llegaron hasta el inicio del tramo del accidente del mochilero. Juan entró a una de las 25 curvas muy cerradas de ese tramo y a lo lejos con la poca luz que alcanzaban los faros de su camioneta vio a un hombre parado a un lado de la carretera, sostenía una mochila consigo y hacía señales para que la camioneta se detuviera. A Juan le incomodaba un poco la idea de llevar extraños con él, pero era muy tarde y pensó que necesitaba ayuda. La esposa opinó lo mismo. Se detuvieron frente al hombre y este se mostró agradecido. Les dijo que le era muy urgente llegar a Lima para entregar unas mercancías que llevaba en su mochila. También les dijo que su transporte estaba averiado a unos cuantos kilómetros más adelante. Ellos accedieron a llevarlo y el hombre extraño ingresó al vehículo sentándose a un costado de la pareja de esposos. Pasaron unos cuantos kilómetros y llegaron hasta el tramo justo en el que el mochilero había muerto. Juan mantenía la vista fija en la carretera mientras conducía. Su esposa dormía tranquilamente a su lado, y al lado de la esposa estaba aquel hombre extraño. Cuando pasaron cerca de la roca donde había muerto el mochilero, Juan oyó una respiración muy dificultosa que provenía del hombre extraño. Le preguntó qué sucedía, y el hombre respondió: «Es que hace mucho frío y siento el cuerpo muy extraño». «Abríguese», contestó Juan y regresó su mirada hacia la carretera. Luego de unos cuantos metros pasando la roca donde había muerto el mochilero, escuchó nuevamente aquella respiración. Juan volteó para ver a aquel hombre. Y lo que vio lo dejó en shock. Lo que anteriormente había sido un hombre extraño, ahora solo era un cuerpo decapitado sentado a un lado de su esposa. No tenía cabeza, y en el cuello había un coágulo de sangre negro y putrefacto. Tenía las ropas muy viejas y desgarradas. Pegó un grito tan fuerte que su esposa se despertó de golpe, y no pudo evitar ver a aquel despojo viviente. Sentado a su costado, inerte, vacío y podrido. Juan perdió el control del vehículo y terminaron estrellándose contra un árbol. Milagrosamente el árbol evitó que cayeran en el abismo y se perdieran para siempre. A la mañana siguiente, la policía llegó hasta el lugar y encontró malheridos a los esposos. Los llevaron de inmediato al hospital. Nuevamente se inició una investigación sobre el accidente. Encontraron dentro del vehículo siniestrado, sangre de los esposos. Pero algo inquietante también. Unos restos de ropa muy vieja y podrida por la humedad. Sangre negra en el costado del asiento del copiloto. Días después se cerró el caso y fue dado como otro accidente más cerca de la roca del mochilero. 3 años más tarde un grupo de jóvenes iban en su auto hacia Huancayo. 3 muchachos algo alocados, que conducían el auto de uno de sus padres. Eran las 12:30 de la madrugada y ya estaban llegando al tramo del mochilero, entonces avistaron cerca de la roca del mochilero lo que parecía una mochila abandonada. Se detuvieron y uno de ellos bajó a recogerla, entró de vuelta a su vehículo y prosiguieron su rumbo. Pasados unos cientos de metros decidieron abrir la mochila. Y encontraron muchos paquetes de droga, decidieron guardarlos y consumírselos a llegar a su destino. Luego de 1 kilómetro luego de haber recogido la mochila, vieron a lo lejos una figura semihumana. Era un cuerpo sin cabeza parado a un costado de la carretera. Se asustaron mucho y el que conducía pisó el acelerador a fondo, pasando de largo a aquella figura. Cuando se sintieron más aliviados, oyeron unos quejidos provenientes de la mochila. Uno de los jóvenes abrió la mochila y el horror absoluto se presentó.
Dentro habían restos de un cerebro, la piel destrozada de lo que había sido alguna vez una cabeza humana. Cabello revuelto con 2 ojos reventados y putridos. También había una boca destrozada que emitía aquellos quejidos. Los jóvenes gritaron y el conductor perdió el control del vehículo. Esta vez no había árboles, se fueron directamente hacia el abismo profundo. 2 días más tarde la policía llegó al lugar donde solo se registraron marcas de neumáticos en la carretera. Los indicios eran claros, un vehículo había perdido el control, se había caído en el abismo en el cual nadie jamás regresa. El caso se cerró nuevamente y todo siguió su rumbo. Hace un año atrás, en el 2013, un grupo experto en montañismo y escalinatas decidió hacer una investigación de cuán profundo era ese abismo. Un grupo de 6 expertos que contaban con la tecnología suficiente para descender hasta unos 6 kilómetros de profundidad, descendieron por el abismo provistos de cuerdas y muchas herramientas para su seguridad. Eligieron la roca del mochilero como punto de descenso. El líder del grupo transmitía todo lo que sucedía en vivo a los colegas que se hallaban en la carretera por medio de un transmisor. Y esta es la grabación. Estamos descendiendo por la roca del mochilero, todo es muy oscuro aquí. Vamos a encender unas linternas potentes para iluminar el camino, al parecer hay mucha humedad, hay rastros de vehículos aquí en el descenso. Según mi GPS, estamos por tocar fondo, el abismo en total cuenta con una profundidad de 3.6 kilómetros. Por fin tocamos suelo, el suelo es rocoso y está lleno de algo cremoso. Vaya, parece que lo que sentimos como cremoso, era sangre semiseca de las personas que cayeron aquí en sus vehículos. El abismo es bastante amplio. Mis hombres están viendo muchos vehículos que terminaron aquí. Hay desde autobuses hasta vehículos menores. Sí, aquí hay muchos cadáveres de personas que fallecieron aquí. Demasiado profundo para intentar un rescate. Hay demasiados cadáveres, la mayoría están podridos, de algunos solo se pueden ver los huesos. Todo es desolación y oscuridad aquí. No hay nada que salvar. Esperen, hay algo moviéndose al fondo, casi por donde empieza la siguiente montaña. Es un hombre. ¿Ah? No es humano, no tiene cabeza. Corran, corran, suban de inmediato. ¿Ah? ¡No! 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 Esta fue la única prueba de que existe algo allá abajo. De los investigadores que descendieron no se volvió a saber nada. Sus colegas en la superficie no contaban con los recursos para descender a rescatar a sus amigos, ya que los habían utilizado en el descenso. Regresaron sin noticias de sus colegas. Solo dijeron que existe algo ahí, algo que hace que los vehículos caigan allí, algo que cuida ese tramo y en especial esa roca. La roca del mochilero.